Amigos y amigas de Voto Consciente, tengan ustedes una muy buena jornada. Aquí, desde el canal EDI TV, la radio Impacto Bolivia, las redes sociales del periódico El Diario y sus páginas, los saludamos cordialmente. Asimismo, les invitamos a compartir la pregunta de este programa que ha sido respondida por Jaime Dunn, que era candidato pero no ha podido concluir sus trámites, por Samuel Doria Medina, por Tuto Quiroga, por Manfred Reyes Villa y también por Jaime Balanza, que representó a Andrónico Rodríguez. Quedan invitados a escuchar sus respuestas y reflexionar para posteriormente, el 17 de agosto, emitir su voto consciente. Uno de los temas importantes que se tratará en voto consciente es el tema de los impuestos. El candidato nos debe responder si subirán los impuestos, bajarán o qué pasará con el sistema tributario. Bueno, en general hay que hacer una reforma tributaria muy importante. Cuando vemos el promedio de la recolección de impuestos de los últimos años y los sueldos y salarios, en general, de una manera promediada, tú tienes un gasto de sueldos y salarios que supera los 50.000 millones de bolivianos. Y cuando ves la colección de impuestos sin tomar en cuenta IDH y HDs, son alrededor de 45.000, 47.000 millones de bolivianos. Es decir, todos los impuestos que pagamos en este país no alcanzan para los sueldos y salarios. Entonces hay que hacer una reforma tributaria, eso es muy importante. Pero vamos a bajar drásticamente la tributación en Bolivia. Estamos en nuestro programa hablando primero de un IVA único de alrededor del 10%, sin exenciones discrecionales, una eliminación del impuesto a la utilidad extraordinaria, del impuesto a las transacciones financieras y el IT, el impuesto a las transacciones, que es uno de los impuestos más nocivos que hay. Se castiga al emprendedor, a la actividad económica, al empresario, ¿no es cierto?, cobrándole impuestos a pesar de que no gana dinero. En realidad, los impuestos tienen que estar vinculados directamente a la existencia de la rentabilidad. Es más, un emprendedor compra su maquinaria, su equipo para hacer chompas y esa maquinaria está en la aduana y paga impuestos para sacar de la aduana cuando ni siquiera ha vendido su primera chompa, digamos, ¿no? Ese tipo de impuesto ilógico, ¿no es cierto?, se va a eliminar. Yo hablo mucho de manera figurativa que hay que dinamitar la aduana nacional, todo lo que son impuestos y aranceles tienen que bajar dramáticamente. El contrabando existe porque justamente los impuestos y los aranceles son demasiado altos en el país. Hablando con contrabandistas, porque he hablado mucho con los contrabandistas, grandes contrabandistas, el costo del contrabando lo han estimado alrededor del 12%. Entonces, si ponemos impuestos y aranceles de un 6%, un 7%, terminamos en 24 horas con el contrabando. A ver, siempre va a haber excepciones en el régimen simplificado. Pretender que una persona joven que está vendiendo chicles o helados en la calle va a tener un NIT. Sabemos que eso no es práctico, pero lo que hay que evitar es que las excepciones del régimen simplificado sirvan para que elefantes se disfracen de ratoncitos, que es lo que sucede ahora. Eso no puede pasar. Entonces tenemos que ampliar la base tributaria con alícuotas más bajas, esa es la propuesta. No va a poder ser el primer día de gobierno, va a ser a lo largo de los 5 años del próximo gobierno. Yo quiero ir al sistema paraguayo y lo propongo en todos los lugares. ¿Cuál es la clave de Paraguay de tener inversión y generación de empleo sostenido? El 10-10-10. 10% al IVA, 10% impuesto a las utilidades y 10% al salario o el régimen complementario al IVA, que se llama. Y no lo cambian por nada. Hace décadas mantienen el 10-10-10. Más seguridad jurídica te trae inversión, te trae desarrollo. Mira qué doloroso es ver que hace 30 años, Higinio, yo recuerdo caminar jovencito por la Feria Santa Cruz y veía delegaciones paraguayas que venían a aprender del milagro soyero y lo que estaba haciendo Santa Cruz en ganadería. Y hoy día nos ganan, creo que 4-5-1 en soya, los paraguayos en producción de soya, siendo más pequeños, 10-1 en producción de carne y hasta nos empatan en fútbol en el alto. Es el dolor que se tiene. Tenemos más tierra, mejor producción y tenemos que tener seguridad jurídica,
biotecnología y los impuestos de 10-10-10. Y en ese marco es eso, base tributaria más ancha. Vamos a ir al sistema de 10-10-10 del IVA, utilidades y a las personas. Y en utilidades lo que no puedes hacer es tener doble o triple tributación. Que venga la inversión extranjera, que le cobres 25%, que es muy alto, y después le cobras 12,5% por remitir utilidades fuera. Y si no tienes acuerdo impositivo de evitar doble tributación, tienen que pagar por tercera vez. Así es imposible competir con Paraguay u otros países. Tienes que ir a este sistema más bajo, de amplia base tributaria, que beneficie a todos los bolivianos, que atraiga inversión, dar protección a las inversiones. Y si en Paraguay ha funcionado, aquí va a funcionar mejor todavía. Mira, Higinio, está absolutamente claro que en nuestro país son pocos los trabajadores formales, ¿no? El otro día yo veía las cifras y realmente te asusta ver esas cifras. En nuestro país la fuerza laboral son 6.8 millones de trabajadores y trabajadoras, de los cuales 5.8, o sea, el 80%, son informales. Y tan solo 1 millón de trabajadores en el país somos formales. Y peor aún, si ves ese millón, la mitad trabaja en el sector público y la mitad en el sector privado. O sea, estamos hablando de que prácticamente somos 500,000 de trabajadores formales los que contribuimos, los que pagamos impuestos, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ese cuadro de situación que tenemos es realmente preocupante, porque además en los últimos años han caído los ingresos del impuesto directo a los hidrocarburos, del IDH, y la instrucción que le han dado a impuestos internos es que cobren de donde sea y como sea, más impuestos para mantener el nivel de gasto. Y por eso hemos visto cómo han eliminado una serie de facilidades, de procedimientos, y persiguen y les hacen prácticamente lo que se ha denominado un terrorismo impositivo. Entonces, claramente, en nuestro país tenemos que buscar disminuir los impuestos y ampliar la base tributaria, ¿no? Yo creo que si bien esta no es una tarea que se va a poder encarar en el corto plazo, porque en los 100 primeros días que hay que combatir la inflación, la subida del dólar, es imposible que uno piense que va a poder bajar impuestos, ¿no? Pero cuanto más pronto mejor, así que se pueda, tenemos que eliminar el ITF, ¿no? El ITF fue un impuesto a las transacciones financieras que se hizo temporalmente y se ha quedado no sé cuántos años. Es un impuesto perjudicial, complicado. Entonces, yo te diría de que yo veo que el mejor esquema debería ser el acabar con los famosos regímenes especiales impositivos, ¿no? Yo creo que en nuestro país tenemos que tener en cuenta que así ya no podemos continuar, ¿no es verdad? Y por eso es fundamental el hecho de que tengamos un régimen universal de impuestos. Incluso yo te diría de que habrá que calcular y tal vez sean menores, un poco menores las tasas, pero que no haya un impuesto especial para los transportistas, un impuesto especial para los gremiales, un impuesto especial para cada uno de los sectores, ¿no es verdad? Y que todos paguemos el IVA y que todos paguemos el complementario al IVA. Incluso yo creo que en su momento habrá que hacer cálculos y ver si podemos bajar el IVA, pero que todos tengan que pagarlo, ¿no? Porque si no, no vamos a salir de la crisis y si no, vamos a seguir con ese absurdo de que unos cuantos pagan impuestos elevados y la otra gran mayoría de gente no paga nada, ¿no? Bueno, vamos a hacer una reforma al Código Tributario. Es importante, nosotros vamos a bajar, por ejemplo, el IVA, vamos a bajar de 13 al 10%. Tú me dirás, pero en la situación crítica en la que estamos, ¿cómo vamos a bajar? Porque recibimos en este momento 19.500 millones de bolivianos, bajando a 10%,
vas a recibir solo 15.000, pero amplías el universo de contribuyentes. Entonces vas a tener más gente contribuyendo al IVA, al impuesto a valor agregado. Igualmente, el IUE lo vamos a bajar de 25 a 18%. De 10.500 millones que se recibe, vamos a recibir 7.200, pero igual se va a ampliar el universo de contribuyentes. Vamos a quitar el ITF, vamos a quitar todo ese impuesto a las grandes fortunas porque la gente se va del país o están viendo cómo acomodar para evitar pagar el impuesto. Es decir, todo eso tenemos que cambiar porque ahora todo lo que es la renta, ¿de qué vive el Estado? De créditos y de las empresas que invierten. Van a la yugular de la empresa a ver qué le pueden sacar, cuánto le pueden sacar al control. La renta está sobre todas estas empresas. Entonces yo creo que tenemos que hacer más bien una Bolivia atractiva a las inversiones. ¿No has visto el Paraguay? Toda la gente prefiere irse al Paraguay. ¿Cuántas empresas ya se han ido al Paraguay? ¿Cuántos profesionales se han ido ya de nuestro país? Entonces, tenemos que hacer bien las cosas, hacer un país atractivo a las inversiones. Bueno, en días pasados, el hermano Andrónico Rodríguez ha sido taxativo, ¿no? Incluso ante la situación económica por la que atraviesa el país, él ha planteado la suspensión de las campañas sin mover la fecha de las elecciones, ¿no? Para que podamos discutir medidas de alivio a la población, ¿ya? Entonces, el compañero Andrónico Rodríguez ha planteado un gran diálogo nacional para estudiar la posibilidad de la implementación de un perdonazo tributario, ¿no? Que permita, ¿no es cierto?, reducir la carga que tienen, las deudas que tienen por multas, por intereses, los contribuyentes, ¿no? Y también, y también ha planteado, perdón, un alivio para los prestatarios, para la gente que en este momento debe al banco y que debido a la convulsión que hemos vivido hace poco tiempo, la convulsión social que hemos vivido, la caída de la dinámica de nuestra economía, no están pudiendo honrar sus deudas con el sistema financiero, ¿no? Estos dos planteamientos del hermano Andrónico Rodríguez, bajo ninguna circunstancia deben ser imposiciones unilaterales o fórmulas mágicas de algún genio, para nada. ¿Qué es lo que ha dicho Andrónico? Que convoquemos a un diálogo, que venga impuestos nacionales, que venga Asoban, que vengan los representantes del sistema financiero. Tenemos este problema. El crecimiento de la mora en el sistema financiero no es porque los prestatarios no quieren devolver la plata. Estamos viviendo una situación de crisis económica, de una situación imprevista, porque lamentablemente estamos con un gobierno que nos decía que todo estaba bien, ¿no es cierto? Y en realidad las cosas no eran así. Entonces, se ha inducido a un error en el manejo de sus finanzas al pueblo. Entonces, tenemos que estudiar la forma de alivio a la gente que tiene deudas con el sistema financiero, pero sin comprometer la salud del sistema financiero. Y también el planteamiento, digamos, del perdonazo tributario, lo mismo, es un planteamiento en ecuación. Si vamos a recaudar menos, también a este otro lado tenemos que gastar menos, ¿no es cierto? No podemos estar con impuestos internos, ¿no es cierto?, aplicando medidas leoninas sobre un pueblo igual que a pesar de su vocación contributiva, ¿no es cierto?, no tiene las posibilidades de pagar sus impuestos, ¿no?, aplicando multas, recargos, ingresando a remates y todo lo demás. Está preocupado. Él dice, bueno, si vamos a recaudar menos, entonces como gobierno tendremos que gastar menos, tendremos que conjugar el perdonazo con un plan de austeridad en el gobierno, ¿no? Entonces está preocupado. Y estas medidas tienen que tener un carácter universal. No se puede hacer un alivio tributario mirando caras, ni se puede hacer un perdonazo en los bancos o una condonación bancaria también mirando caras, ¿no es cierto? Estas medidas tienen que regirse sobre un principio de universalidad y no se trata de hacer demagogia. Acá tenemos el gobierno que asuma, tiene que convocar al Servicio Nacional de Impuestos, al Ministerio de Planificación, al Ministerio de Economía, para tratar el asunto del perdonazo.
Y por otro lado, nosotros, asumiendo también el gobierno, vamos a convocar a los prestatarios y vamos a convocar a los bancos, ¿no es cierto? Porque no podemos aplicar medidas, ¿no es cierto?, que comprometan la salud del sistema financiero, pero tampoco podemos ser mudos espectadores de la difícil situación que viven nuestros hermanos bolivianos que han accedido al financiamiento en el sistema financiero y que en este momento, por la crisis económica, están impedidos de honrar sus deudas. De esta manera concluimos el ciclo de Voto Consciente. Les agradecemos por su preferencia a nuestros espacios, tanto en el periódico como en las redes digitales, y les invitamos a alguna iniciativa que podamos tener en el futuro. Les comentamos que este programa ha tenido el objetivo de que usted tenga la posibilidad de comparar las respuestas de cada uno de los candidatos y saber cuál es la idea que tienen sobre el futuro de temas importantes que se han tratado en este programa. Asimismo, aclaramos que no se ha podido contactar a Eduardo del Castillo porque su agenda estaba muy saturada y no nos respondieron sus coordinadores, y con el caso de Rodrigo Paz intentamos una entrevista pero tuvimos fallas técnicas y no se pudo repetir el programa. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.